Hola, mi nombre es María Eugenia Valdés Vega y me presento ante quienes visiten este canal. Por varias décadas fui profesora de tiempo completo en la licenciatura en Ciencia Política y la maestría de doctorado en Investigación de Procesos Políticos dentro del posgrado en Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, Ciudad de México. Inicio estas breves pláticas porque creo que puedo seguir contribuyendo con la difusión de temas sobre política que pueden ser útiles a personas interesadas en su aplicación teórica o práctica. Para ellas y ellos está dedicado este canal. Hoy vamos a platicar sobre el contexto europeo donde surgieron y se desarrollaron las primeras ideas liberales. Los estudiosos afirman que el tráfico de esclavos era el fundamento natural de la cultura en la antigua Roma y este tráfico abastecía al mercado y al consumo doméstico en lo que fue el vasto imperio. En gran parte las guerras hechas por Roma fueron cazas de esclavos. Sin embargo, el número de esclavos fue disminuyendo hacia el final ya en la decadencia romana debido a varios factores que se vieron entrelazados. Uno fue que a pesar de que la economía en Roma estaba obligada a extenderse por su propia naturaleza, después de que cesaron las guerras de conquista, dejaron de capturar esclavos en cantidad suficiente para el trabajo dentro del imperio. El segundo factor fue que el agotamiento de la provisión de esclavos fue como resultado, tuvo como resultado la escasez de soldados. Así que el ejército romano tuvo que utilizar cada vez más a los bárbaros, es decir, a los pueblos más jóvenes del norte de Europa, que al final derribarían al imperio. El tercer factor fue muy poderoso y se trataba de que en medio de la decadencia del Imperio Romano y el lento fortalecimiento del cristianismo durante los primeros siglos de nuestra era, se permitió el matrimonio de esclavos y fueron autorizados a tener una propiedad agrícola, con lo que se convirtieron en campesinos que si bien no eran libres todavía, ya no eran esclavos. De este modo, según el profesor J. P. Mayer, el propio imperio romano sería parte de la victoria de la cristiandad en Europa por tres razones, como una razón adicional de todo este contexto de decadencia del imperio romano. Primero, porque imponían la integración en sus territorios. Segundo, porque había privado de sus bases a las religiones nacionales en esos territorios donde había conquistado. Y tres, porque había una superioridad organizativa de la Iglesia cristiana desde un principio, cuando tuvo su sede en el Imperio Romano de Occidente, la sede en Roma, y después se dividiría. Pero entonces empezó la Edad Media. La Edad Media fue un periodo que actualmente puede parecer muy difícil de imaginar para ese ambiente medieval, para las personas que vivimos en el mundo actual, por el ambiente de opresión que privaba en él. Tras el fin del Imperio Romano, a partir del siglo V se impuso el predominio político y económico de la Iglesia Católica, cuya sede estaba en Roma, e imperaban las normas de conducta social basadas en el cristianismo católico, con el consiguiente clima de intolerancia hacia otro tipo de religiones. Sin embargo, en Europa hubo un proceso de cambios entre los siglos que van del 15 al 18, concretamente durante el periodo que va de la Reforma Protestante a la Revolución Francesa, en el cual, como dice el profesor Harold Lasky, en un libro muy bonito sobre el liberalismo europeo, en donde se dio el lento surgimiento en este periodo de un nuevo orden económico, político y social en Europa, que luego se extendió por los territorios que conquistaron, que después conquistarían en el mundo las principales naciones europeas. En su célebre libro sobre este asunto, Lasky señala algunos de los cambios en este proceso. El primero fue que el banquero, el comerciante y el industrial reemplazaron otros tipos de influencia social predominante
como los terratenientes, los eclesiásticos y los guerreros. El segundo fue que las ciudades le quitaron su lugar al campo. El campo siempre fue adverso a las novedades, no así las ciudades. Y tercero, lentamente la ciencia reemplazó a la religión como el factor principal de la nueva mentalidad humana. No obstante, de acuerdo con Lasky, lo que produjo el liberalismo fue la aparición de una nueva sociedad económica hacia el final de la Edad Media. Eso fue la explicación principal. En concreto, como afirmó Carlos Marx, esa nueva sociedad económica fue el capitalismo. Desaparece la esclavitud antigua y surge el individuo libre que no posee nada más que su fuerza de trabajo y quien para sobrevivir debe venderla a quienes desplazaron a los aristócratas y a los señores feudales, a los nuevos dueños de una nueva riqueza basada en el trabajo asalariado, la nueva clase llamada burguesía. Así, burgueses y proletarios serán los actores principales de los procesos políticos posteriores a la Revolución Francesa en el siglo XIX principalmente, enfrentados siempre como antagonistas de la lucha de clases en el nuevo modo capitalista de producción y en disputa permanente por imponer su visión sobre el significado de los ideales de libertad. Hasta hoy lo dejamos aquí. Gracias.